¿Cómo están, chicos? Buenos días, ¿bien? Hola, profe, bien. Ok, eso me alegra mucho. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Buenos días, profe. Hola, Johan, ¿qué más? ¿Bien? Bien, sí, señor, ¿cómo Ok. amaneció? Bien, muchas gracias. Entonces, bueno, hagámosle a ver. Entonces, voy a, como siempre, compartir mi pantalla. Ah, no, 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 mentiras. Casi la embarro. Ustedes saben que, de acuerdo a la normativa del colegio que cambió la semana pasada, tenemos que... Toca aprender de escribir. Eso, me encanta que me entiendas. Entonces, hola Margarita, buenos días. Por favor, muéstreme la pantalla, la cámara. A ver, ¿qué tal? Uy, Johan. Buenos días, teacher. Hola, Lu. Hola, Juan Sebastián, muchas gracias. Hola, Santiago. Bien, súper. Buenos días, profe. Jenny, Sofía, Margarita, Carol, Luisa, Caterín. Hola, Sofi. Listo, y las otras chicas. Señor, aquí tomando el Hola, sol, profe. Lu. Hola, Jenny. Margarita, Carol y Caterín. Hola, Caterín. Hola, Carol. Y hola, Margarita. Hola, teacher. Bueno, dejo constancia de que hice esto. 2 4 6 8 9. Ok, listo. Y que los 9 estudiantes que... Hola, Margarita. Y que los 9 estudiantes que estuvieron en mi clase mostraron la cámara y estuvieron bien uniformados y bañados, no sé. Al menos tienen el cabello mojado. Entonces, listo, chicos, gracias. Pueden quitar las cámaras. Ahora sí voy a compartir mi pantalla. Yo también voy a tener mi video para mejorar el internet. Entonces vamos a empezar. ¿Listo? Comparto mi pantalla. Abro el GeoGebra. Ok. Pero este no me sirve. Eh, les digo de una vez. Como el tema de la composición de funciones está tan largo y el taller está pesadito, quiero que se enfoquen en ese taller, ¿listo? También otra cosa, no me han hecho el ejercicio de los dinágrafos. La asignación de los dinágrafos ninguno me la ha entregado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y bueno, mientras que esto carga, voy a tomar acá la asistencia con las 10 personas que están acá. Listo, ok. Entonces, bueno, ¿en qué estábamos la clase pasada? ¿Recuerdan? Hola. Profe, yo la verdad no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Ok. Bueno. Bueno, me toca primero cuadrar esto para dejarlo como tablero. En un momento, ya casi acabo. Acuérdense que estamos hablando de límites. Y que hicimos como una introducción al tema de límites. Que en qué consistía, que uno miraba los puntos de alrededor de una función. Bueno, acá sí me conviene tener los ejes, entonces los voy a tener por ahí aparte. Eh, Importante tener en cuenta esto. Necesito que, si se puede, nos aprendamos esto de memoria. Pero no, mejor acá. Eh, una función es continua. Uy, sí, dos puntos. Una función es continua si cumple con tres cosas. Acuérdense que hablábamos de la continuidad, que es como la capacidad de, si tengo que hacer una gráfica, que pueda hacer solamente la gráfica de un solo trazo sin levantar el lápiz del papel. Digamos que esa es nuestra primera idea de continuidad. Entonces, para que una función sea continua, en un punto, ¿no? Esto es en un punto, en X punto.
Entonces, ¿qué tiene que pasar? Lo primero, que el límite de la función cuando ese número tiende a otro, cuando ese tiende a tal cosa, debe existir, ¿sí? Debe existir esa función. La segunda, que tiene que pasar... Uy, ¿qué pasó? Ahora sí. La segunda que tiene que pasar es que el límite por la derecha sea igual al límite por la izquierda. ¿Sí? O sea, que por lado y lado eso apunta hacia el mismo número. Y lo tercero que tiene que pasar es que ese límite, cuando ese número llegue a ese tal A, tiene que ser igual a la función. Entonces, bueno, esas son las tres propiedades que cumple una función continua. Yo sé que muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, ¿y esa cosa que no entiendo nada? Tranquilos, todo este periodo vamos a estar trabajando eso. Entonces, a medida que lo vayamos trabajando, lo vamos a ir entendiendo mucho mejor. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con las propiedades de los límites. Entonces tengo aquí, según el libro guía, tengo 2, 4, 6, 8 propiedades, ¿sí? Entonces voy a tratar de hacer la propiedad y un ejemplo, ¿listo? Entonces, pues bueno, el título, la clase de hoy son propiedades de los límites. Entonces, primera propiedad. El límite, cuando x tiende a A, de la suma de dos funciones, o sea, es igual, esto es igual al límite cuando x tiende a A de la primera función más el límite cuando x tiende a A de la segunda función. Entonces, ejemplo. Bueno, otra cosa, ¿esto sirve más o menos? Más o menos. Acuérdense que una resta, uno la puede ver a fin de cuentas como una suma entre números negativos. Entonces, en la mayoría de situaciones cuando yo hable de suma, voy a hablar de suma y resta a la vez, ¿listo? Entonces hagamos un ejemplo con una resta. Entonces me dicen, calcular el límite cuando x tiende a 2, cuando x tiende a 2, de x al cuadrado más 3x, perdón, menos 3x más 5. Digamos que hay un ejercicio y nos piden esto. Calcule este límite. Este es el que tenemos que hallar. X al cuadrado más 3x más 5. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Uno acá tiene dos opciones. O lo hace todo junto o lo puede separar. En primer lugar, voy a hacer esto todo junto. Entonces, ¿qué hago? Como es el límite cuando x tiende a 2, entonces yo a la función la tengo que evaluar ¿en qué punto? El punto en el que la tengo que evaluar es precisamente el número 2. Voy a sacar acá el chat, listo. Entonces, entonces lo voy a convertir cuando x... ¿Cómo, Johan? Hola, ¿estabas diciendo algo, Johan? Bueno, creo que no. Entonces, continuamos. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Entonces esto, calcular este límite es mirar qué pasa en la función en este punto. Entonces lo voy a cambiar acá. Entonces, x al cuadrado, entonces como es cuando x tiende a 2, entonces voy a mirar qué pasa cerca del número 2 más 5. X al cuadrado, ay, perdón, acá la embarré, no es 3x, sino 3 por 2
O sea que voy a dejar 3 por 2 más 5, ¿cierto? Entonces, ¿esto aquí es igual? 2 a la 2 es 4. Menos 3 por 2 es 6. Más 5. ¿Cuánto es esto? 4 menos 6 es menos 2. Y menos 2 más 5 es igual a 3, ¿no? Listo. Entonces, si yo lo hago, si yo lo hago por aparte, me da, si yo lo hago todo junto, perdón, me da 3, ¿sí? Ahora voy a separar. Ahora voy a separar estos límites. O sea, esto también lo puedo hacer de esta forma. Esto sería igual al límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a 2 de 3x más el límite cuando x tiende a 2 de 5. Si se dan cuenta, acá estoy viendo todo como una sola función, una función grande. En el otro lado estoy viendo no la función como una grande, sino como la suma de tres funciones pequeñas, ¿sí? Entonces el álgebra de funciones me permite o verlo todo como una función grande o como tres funciones pequeñas. Profe, ¿y cómo lo puedo hacer yo? Como a usted le parezca mejor, como entienda mejor, ¿sí? Ahí no hay ningún problema. Lo único es que tendrían estas dos cosas que dar la misma solución. Entonces, ¿esto a qué es igual? Entonces yo tendría que evaluar la función en ese punto, en este punto. Entonces esto será igual a 2 a la 2, ¿sí? Acá, esto será igual a 3 por 2. Y pues el límite cuando x tiende a 2 de la función número 5, pues acá donde reemplazo el 2, pues no puedo. Porque toda la función ahí, todo el resultado es 5. Entonces pues ahí que coloco, no me queda otra, sino 5. Entonces esto ¿cuánto me da? 4 menos 6 más 5. O sea que esto aquí es igual. Exactamente nos da 3. Entonces, esa es la forma ¿de qué? De mirar esa propiedad, de hacer un ejemplo de esa propiedad. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí vamos claros o no? Sí, profe. Ok, dale, gracias. Entonces, bueno, esta es la primera propiedad. Voy a dejarla acá como subrayada para que se acuerden que esta es la primera propiedad. Lo otro era un ejemplo. ¿Qué dice la primera propiedad? Yo puedo mirar los límites de una función de sumas y restas como algo junto, o si a mí me conviene, puedo separar los límites de acuerdo a los signos. O sea, digamos acá, límite de f de x más g de x podría ser igual al límite de f de x más límite de f de x, de g de x, perdón. Puedo mirar la función como todo junto o lo puedo separar como me convenga más. ¿Listo? Entonces la segunda propiedad. Ejemplo rosado, que hijo de madres. Segunda propiedad. Entonces tengo que el límite cuando ese número x tiende a algún punto de la función, algún punto a, de la multiplicación de dos funciones, ¿a qué creen que es igual? Pues esto es igual a separar. Uy, esto me quedó como un lambda. Esto me queda igual a separar las funciones y multiplicar sus límites. Dese cuenta que se parece mucho al ejemplo anterior, a la propiedad anterior, sino que lo que cambia es la operación, ¿no? O sea, yo puedo separar las sumas
las restas, las multiplicaciones. ¿Listo? Ahí no va a haber ningún problema. Ejemplo. No, rojo no me gusta mucho el color rojo. Hagámoslo de color verde. Digamos que ustedes les den el límite de... no sé, se me ocurre. Venga, miramos un ejercicio. Más bien, y vamos haciendo ejercicios. Este me parece excelente. El límite cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 1, de 7x menos 6 por x más 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vuelve y juega. Des en cuenta que el concepto es el mismo. Lo que cambia son los procesos algebraicos. O sea, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Hacer operaciones. Pero en sí, el concepto es el mismo. Yo puedo ver esto como la multiplicación de una función grande. Como una función grande. O lo puedo ver como la multiplicación de dos pequeñas. Ahí, pues depende de la forma en que a mí me quede más. Dime qué pasa. Bien, señora, mamá, ¿qué necesitas? La profe De no se sexto. conectó, ok. Entonces, no sé si la profe de pronto vaya a hablar algo con ustedes. ¿Se han portado bien? Ya retomamos. Pero obvio, teacher, que nos estamos... Ok, yo te creo, Margarita. Pero la evidencia no. Bueno, entonces continuamos. De pronto, si la profe Bere quiere hablar o algo, lo puedo hacer con toda la confianza. Bueno, entonces, decíamos que esto lo puedo ver como una multiplicación o como una función junta. Entonces, voy a hacer lo mismo que con la suma y con la resta. Voy a convertir esto en una función, en un trinomio. Acuérdense que yo les decía que cuando entremos límites vamos a ver otra vez productos notables y factorización. Entonces, acá esto es un producto notable, aplico la propiedad distributiva. O sea que esto yo lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a 1. O sea, esto es igual a 7x por x es 7x al cuadrado más 7x por 1 es 7x menos 6 por x es 6x menos 6 por 1, 6. Si usted se siente perdido en este paso, yo en octavo estoy dando una clase que se llama Productos Notables, entonces le invito a verla. ¿Listo? No, mentira, chicos. Tranquilos. Por eso es que les dije, si se acuerdan que antes de que pasara toda esta situación, yo les había dejado de tarea que cada uno hiciera unas carteleras para aprenderse los productos notables. Era por esto, era por este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, una leidita al álgebra también estaría buena. Sobre todo en la parte de atrás que dice los productos notables y las factorizaciones. Es en sí eso. Bueno, entonces, voy acá a agrupar términos semejantes. Entonces, esto me queda como el límite cuando x tiende a 1 de 7x al cuadrado más x menos 6, ¿sí? Y dése cuenta que esta multiplicación la convertí en una suma, ¿sí? Y esto lo puedo hacer con la propiedad anterior, exactamente igual que la propiedad anterior. Entonces, esto sería igual a 7 por 1 al cuadrado más 1 menos 6. O sea que esto es igual a 7 más 1 menos 6. O sea, 8 menos 6. O sea, 2. ¿Listo? Ese resultado me tendría que dar 2. ¿Listo? Vamos a mirar entonces por el otro lado si sí me da eso o no. Entonces, por el otro lado, de color, no sé, azul. Entonces, esto yo lo podría ver como, voy a escribirlo de nuevo, el límite cuando x tiende a 1 de 7x menos 6 multiplicado por x más 1. Entonces, esto yo lo puedo separar.
¿sí? Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de 7x, 7x menos 6 multiplicado por el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Entonces, lo mismo. Acá lo estaba viendo como una función grande. Acá lo estoy viendo como dos funciones pequeñas. Entonces, empecemos por la función de la izquierda. El límite cuando x tiende a 1 de 7x más 6 es lo mismo que tener 7 por 1 más 6. ¿Sí? Multiplicado por el límite de la derecha. Bueno, el límite de la función del lado derecho. Entonces esto sería igual a tener, en vez de x coloco el 1, 1 más 1. Perdón, acá la super embarré. Esto no es un más, esto es un menos. ¿Sí? Dese cuenta del error que cometí. Acá hay un menos y yo había colocado acá un más. Entonces toca tener cuidado con los signos. Un solo signo que quede mal. Un solo signo que quede mal y se tira todo. Entonces toca tener cuidado con esa cuestión. Bueno, entonces, ¿esto a qué es igual? 7 por 1, 7. Menos 6 por 1 más 1, 2. 7 menos 6 es 1. Y 1 por 2 es igual a 2. Entonces acá les coloqué un ejemplo en el que haciéndolo por un lado o haciéndolo por otro me va a dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, bueno, lista la segunda propiedad. Entonces, falta la tercera propiedad. ¿Listo? Estas propiedades yo se las dejo en la guía. Necesito que en el momento me pongan atención. Y ya en la tarde con la guía copian las propiedades en su cuaderno o toman los apuntes como ustedes vean que van a entender mejor. ¿Listo? Bueno, tercer punto. Tercera propiedad. Naturalmente ya hemos visto la suma, la resta, la multiplicación. ¿Cuál operación básica nos faltaría? La división. Entonces, esa es la que sigue. El límite cuando x tiende a de f de x sobre, de f sobre g, de f sobre g, todo eso de x, es igual al límite cuando x tiende a A de f de x dividido entre el límite cuando x tiende a A de g de x. ¿Listo? Entonces uno hasta ahí diría, bueno, pues es lo mismo que hemos visto siempre, ¿no? Pues qué bobada. ¿Y por qué no se trata igual que las otras, que la suma, que la resta, que la multiplicación, que la división? Lo que pasa es que como esto es una división, tenemos que tener una claridad. Tenemos que decir siempre y cuando si g de x. Y bueno, si el límite, cuando x tiende a, si este límite me da distinto, si eso solamente me va a pasar si esto me da distinto a 0. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Entonces, si me llega a dar algo con esta cosita de abajo 0, el límite no se puede determinar. No se puede hacer nada. Entonces toca tener esta claridad. Toca tenerla. ¿Listo? Entonces, rápidamente, un ejemplo. Entonces hagamos este. El límite cuando x tiende a... perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que están haciendo? Chicos, si están chateando en el WhatsApp y en el Messenger, al menos tengan la delicadeza de colocar micrófono. Que la verdad yo he vaciado más de un grupo por hacer eso. Yo no sé por qué debería ser una excepción con ustedes.
Si están muy preocupados por lo que pasa en el chat de Messenger y mirar el chisme, tranquilos chicos, desconéctense de mi clase, pero si me van a poner cuidado, pónganme cuidado bien. Si no, no veo por qué deban estar conectados. Para que les coloque Hágale, asistencia. profe, tranquilo. Ok. Cuando x tiende a 5, d y x al cuadrado más 11 sobre x. Sobre x, ¿listo? Entonces, si yo miro esto como una sola función, entonces pues yo miro qué pasa en el punto cuando x llega más o menos a 5. O sea, esto es 5 al cuadrado más 11 sobre 5. O sea que esto es 25 más 11 sobre 5. Esto es 36 sobre 5. ¿Sí? Y bueno, eso en calculadora. Mira, hacemos ahí la división en la calculadora rápido. 36 dividido entre 5. Esto es igual a 7,2. Ese sería el límite si yo miro la función toda junta. Ahora voy a hacerlo por aparte. O sea, intentando separar la función, a ver qué pasa. Entonces eso sería igual al límite cuando x tiende a 5 de x al cuadrado más 11 dividido entre el límite cuando x tiende a 5 de x. Entonces, ¿esto qué es igual? Esto es igual a mirar lo de arriba dividido entre lo que pasa abajo. ¿Sí? Entonces el límite cuando x tiende a 5 de x al cuadrado más 11 es igual a 5 al cuadrado más 11 dividido entre 5. Des en cuenta que esto es exactamente esto. ¿Sí? Dan exactamente los mismos números. O sea que esto es igual a 36 dividido entre 5. No importa lo que hagan, si lo toman como una función junta, como una función separada, y les va a dar lo mismo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Bien? Sí, teacher. Ok, listo, súper, me alegra eso. Teacher, más o menos. Sí, no entiendo, la verdad. Perdida. Me va a tocar volver a ver la clase cuando la suba. Dale, Margarita, pues no te preocupes, a veces pasa, a veces pasa. Y más pues que ahí sí, en geometría y en funciones y en probabilidad, me parece que nos conviene la clase virtual. Pero en cálculo no tanto. Entonces tranquila, Margarita, no hay lío. Bueno, el siguiente es funciones elevado a una función. Entonces, ¿cómo así? Estoy hablando de esto. Del límite cuando x tiende a de una función elevado a otra función. Entonces, esto es igual a el límite cuando x tiende a de la primera función elevado al límite cuando x tiende a O de sea, la profe, segunda función. Dime. lo que usted nos está explicando es que esa es la abreviatura, así más o menos por decirlo. Sí. Lo que pasa es que esa es la forma de escribir lo que uno puede hacer. A la larga, esta es un... Eso, Listo, ¿qué más ibas a sí, decir, Iván? y usted coloca ahí que una fórmula es simplemente reemplazar y hacer las operaciones, ¿no? Hacer las operaciones como lo manda la regla, como se tiene que hacer. Más o menos, pues ese es el primer paso, aunque no es solamente reemplazar y ya, porque acuérdense que una función es mirar lo que pasa en el punto. El límite es mirar Ah, lo que pasa alrededor de ese punto, ¿sí? Entonces, pero pues a la larga sí, a la larga, Santa, lo que quiero es eso. Uy, 10 minutos. listo, profe. Ok, entonces, bueno,
Como estas son menos usadas, las voy a dejar acá como expresadas, ¿sí? Bueno, se me ha olvidado una muy importante. El límite cuando x, uy, cuando x tiende a de una constante por una función es lo mismo que yo sacar esa constante y esa constante multiplicarla por el límite de la función. ¿Sí? Cuando yo tengo un número multiplicando un número, o sea, que no sea una función, sino un número como tal. ¿Listo? Bueno, ¿cuál más está? Sigue esta función, este límite de la composición de funciones. Dice el límite cuando x tiende a de g de f de x de la función compuesta. Esto es igual a tener a la función g del límite cuando x tiende a de f de x. Pasa lo mismo con las raíces. Cuando tengo el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de la función de x, es lo mismo que yo sacar la raíz enésima del límite cuando x tiende a de esa función. Y ya, dejemos hasta ahí. Hay un límite del logaritmo, pero ese no lo vamos a mirar. Entonces, como decía Santander, ¿yo qué busco con toda esta cosa? Las propiedades de cualquier operación me sirve para yo tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Mirar en un ejercicio, cuando me enfrente a un ejercicio, cuál es la forma más rápida y más fácil para mí de abordarla. Entonces, en estos 10 minutos que me quedan, voy a hacer... voy a buscar un ejercicio como dificilito para que lo entendamos. Ya, por ejemplo, este. Empecemos con una división. Entonces ustedes les dicen, por ejemplo, calcular el límite cuando x tiende a 3. El límite cuando x tiende a 3 de x a la 3 más 2 dividido entre x al cuadrado más 2x. Entonces esto es lo mismo que ver los límites separados. Es mucho más fácil hacer límites de sumas que límites de divisiones. O sea que yo puedo mirar esto como el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado más 2 dividido entre el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado más 2x. Entonces esto aquí es igual. Cojo el límite de arriba, el límite del numerador de esa fracción. Entonces esto sería igual a 3 al cuadrado más 2. Y el límite de abajo, aquí sería igual. Sería igual a 3 al cuadrado más 2 por 3. ¿Sí? Listo, soluciono. Ya después de que tengo expresado el límite, hago las operaciones. O sea, esto es igual a 9 más 2 dividido entre 9 más 6. Que es lo mismo que tener 11 dividido entre 15. Y ese es el resultado que estamos buscando. El límite en esa función es 11 sobre 15. ¿Cuánto es 11 sobre 15?
11 sobre 15 es igual a 0,73 periódico. ¿Listo? Entonces, voy a borrar estos datos, solamente voy a dejar la respuesta. Y quiero graficar mi función. Voy a graficar la función a ver qué es lo que me indica el límite. ¿Listo? Entonces voy a dejar esto acá así, listo. Entonces aquí en GeoGebra voy a colocar mi vista gráfica algebraica, listo. Y voy a colocar acá la función. Y es igual a ¿qué? Entonces sería a x al cuadrado más 2 y eso dividido entre x al cuadrado más 2x. Entonces, acá me quedó mal escrito. Ahora sí me quedó bien. Le doy enter y me grafica la siguiente función. Si la ven, es la de color verde. Esa función se grafica de esta forma, entonces queda como así. Entonces podemos ver que tiene un comportamiento raro, ¿no? Pero el límite nos estaba diciendo que miráramos qué pasaba cuando x tendía a qué número. Cuando x tendía a 1, ¿sí? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá un puntico. Ahí en la recta. Entonces des en cuenta que este punto me va a permitir mirar qué intersección hay en esa recta. En esa recta con la función. Dese cuenta que el b pasa allá, después va subiendo, después viene acá, baja y se mete como en esa parabolita ahí de abajo, vuelve a bajar, va hasta el menos infinito y sube hasta otra vez hasta el infinito y como que hace ahí un viaje todo Profe, raro ese punto. Dime. ninguna intersección se tiene que cruzar, ¿verdad? No, no podría porque si no eso no sería función. Entonces, Ah, listo, sí, toca vale. que sea solamente un punto. Listo. Entonces, el límite que habíamos dicho era que cuando x tiende a 3, ese era el límite. Dese cuenta, acá lo estoy volviendo a copiar. Límite cuando x tiende a 3. O sea que en la función que tendríamos que ver, los puntos que están cerca en la función cuando el x es el 3. ¿Sí? Dese en cuenta. X tiende a 3 se ve así. X tiende a 3 es x tiende a 3. Y tenemos que ver cuál resultado da acá. Acá, ¿sí? Eso es lo que nos está preguntando la función. En otras palabras, ¿qué es lo que pasa alrededor de este punto en esa función? Entonces les hago una pregunta ahí rápida. ¿Eso es continuo o no es continuo? O ahí salta la función. ¿Cuál es la pregunta, profe? No te preocupes. La pregunta es ¿qué pasa en la función ahí? ¿Es continua o presenta saltos ahí esa función? ¿O sigue, digamos que un trazo uniforme? No, creo que no me escuchan. Bueno, no importa, ya que. Entonces voy a mirar por último este punto. Este punto de acá tiene un valor. Miremos qué valor tiene. Que mi informe sea no es diferente. Desafortunadamente no te pude escuchar y ya se va a desconectar esta sesión. Entonces dése cuenta que acá para este A me da un B. Para el número 3 acá en la función, para este número 3 me dio un 0,75. O sea que para este 3 me dio un 0,73, perdón. Me dio un 0,73. Y se me acabó la clase.